Unidad número 1. La comunicación desde los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensas. Integrantes. Buenas noches, compañeros, distinguido profesor. En este momento le voy a hablar sobre la historia de la comunicación. Tenemos el tema 1, que es la etapa primitiva, el contexto histórico y la comunicación y el mundo antiguo. En su tema 1, tenemos que vamos a hablar de la era de los signos, señales, era del habla y del lenguaje. Vamos a hablar de la etapa primitiva, el contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. Tenemos que la comunicación es el arte para intercambiar, compartir información, actitudes, sentimientos, emociones, valores entre los individuos. El sistema comunicativo, Gutiérrez, 1979, empleó en la historia de la humanidad e incluso la historia produjo el desarrollo de las civilizaciones. Si no se hubiese acrecentado la capacidad de la comunicación de los primeros homínidos, habría especie humana como hoy conocemos. De la era de los signos y las señales. Dice, las formas de comunicación surgieron antes de que el hombre apareciera en la faz de la Tierra. Los primeros homínidos desarrollaron los primeros signos y señales millones de años antes que nuestro era del habla y del lenguaje. Bien, sabemos que el gorjeo de las aves, el murmullo del agua, los silbidos de los vientos, el mecer de las olas, fueron los primeros instrumentos para el perfeccionamiento por medio de la imitación hasta que el grito adquirió significado. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. El tema que me toca hablar es la era de la escritura, el alfabeto y sus fases. Desde el nacimiento de la escritura y del alfabeto hay un lento proceso de evolución entre la comunicación humana y los diferentes sistemas surgidos. Gracias a los historiadores y filólogos, esta se estructura en 4 fases que se escriben en las siguientes líneas. Fase mnemónica. Esta fase nace precisamente con el objeto de conservar el recuerdo. Mnemo significa memoria. Este aspecto se puede registrar en la época primitiva, cuando nuestros antepasados, por medio de dibujos rupestres y escultura, recordaban los hechos sucedidos en sus aldeas y tribus. Fase pictórica. Transmitían el mensaje por medio de pinturas, dibujando objetos, figuras humanas, animales, las cuales fueron grabadas en cuevas y en paredes rocosas. Estas fueron la primera forma de escritura para los primitivos. Con el transformar de los tiempos se volvieron en verdaderas obras de arte. Fase hidrográficas. A través de los otros dibujos o signos se llamaba hidrográfico, precisamente porque graficaban en las ideas. Los signos más conocidos de esta característica son los jeroglíficos egipcios, pero muchas otras culturas mesopotámicas adoptaron también este tipo de característica de escribir. Fase fonética. Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua, como representa en las siguientes imágenes. Tema 3. Era de la escritura, el alfabeto y su fase, el papel y la tinta. Origen del papiro. Los historiadores modernos coinciden que el papiro tiene su origen en el periodo cuarto milenio a.C. en Egipto, ya que allá era el cultivo durante mucho tiempo en esa región del papiro en el río Nilo. Un papiro, por lo tanto, es una piel sobre la que puede escribir. También se emplea para nombrar el documento que se ha desarrollado sobre una de estas pieles. Y por último, el papel. El papel nace en China, fruto de la casualidad, como muchos inventos. Su descubrimiento se debe a Han Xi en el siglo II a.C. La tinta.
Aunque primeramente se atribuye el invento de la tinta a los chinos, hoy en día no se sabe con exactitud cuándo se inventó, pero sí sabemos que su origen es antiguísimo y lleva utilizándose desde los siglos 400 a.C. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la democracia en Grecia. Grecia realmente es la forma más apropiada para referirse a ese sistema de gobierno. Es el de democracia ateniense, dado que este surgió en la ciudad-estado de Atenas, que es la de que se tiene más información. Esta misma democracia fue la que sirvió de modelo para otras polis. La cultura greco-romana nos legaron la lengua, derecho, filosofía, las formas democráticas y republicanas de gobierno. Topando el tema del Imperio Romano, tenemos que abarca desde el siglo 510 a.C., cuando se pone fin a la monarquía con la expulsión del último rey Tarquino, el soberbio, hasta el 27 años antes de Cristo, fecha en que inicia el imperio. La alta magistratura y el poder fueron confiados a dos cónsules, elegidos anualmente entre los patricios. En este periodo los plebeyos obtienen una serie de derechos y beneficios, como el asumir un cargo público, el contar con una ley de carácter general. Se conformaba por el Senado, Asamblea y magistrados. Historia del periódico. La historia del periódico data que nació en Roma en el siglo I, desde el momento en que comenzaron a realizar comentarios, canales históricos y actas en los que no solo aparecían los edictos, sino que también noticias sobre la sociedad, sucesos y comentarios. El primer periódico fue el Acta Diurna, 50 años antes de Cristo, en la época de Julio César, en la que se mandaba colocar en el pueblo romano en el siglo I antes de nuestra era. Subtema número 2. El feudalismo, renacimiento y humanismo, contextos históricos. El feudalismo es un sistema social político caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la edad oscura debido a las sangrientas guerras, las epidemias y los escasos avances científicos. El renacimiento, hay cuales se suscitaron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas y culturales que marcaron el fin del oscurantismo que prevaleció durante la Edad Media y a su vez fueron una transición hacia la Edad Moderna. El humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Esa nueva interpretación de la realidad fue una manera de deslatarse del pensamiento medieval, también conocido como la Edad Oscura, debido a que fue una época en la que todo indicio de pensamiento científico o racional fue descartado, mientras que se exaltaba el valor de la religión, los textos sagrados y la teología. Sepan disculpar. Muchísimas gracias.